Papa Francisco, el último sello del Apocalipsis, Spinoza, revela la verdad detrás de la profecía de Malaquías. En tiempos de incertidumbre y turbulencia global, antiguas profecías resurgen buscando explicar lo inexplicable. Entre ellas, destaca la enigmática profecía de San Malaquías, que predijo hace casi 900 años una secuencia de 112 papas, culminando con un último pontífice que presidiría el fin de la Iglesia romana y quizás el propio fin de los tiempos. ¿Será posible que textos escritos hace siglos puedan desentrañar los misterios de nuestro presente? ¿Cómo explicar las sorprendentes coincidencias entre estas antiguas palabras y los acontecimientos actuales? El Vaticano guarda silencio oficial sobre estos textos proféticos, pero millones de creyentes alrededor del mundo observan con asombro cómo muchas de las predicciones parecen haberse cumplido con inquietante precisión. ¿Es esto mera coincidencia o parte de un plan divino que apenas comenzamos a comprender? ¿Sería el Papa Francisco este último pontífice? ¿Qué nos revelaría el filósofo racionalista Baruch Spinoza con su análisis crítico de la religión y la superstición? Sobre estas profecías, si estuviera vivo hoy, nos encontramos verdaderamente ante el ocaso de una era bimilenaria. En esta serie documental mergullaremos en las profundidades del pensamiento espinosista para desvelar la verdad detrás de las profecías apocalípticas, cuestionando no solo su validez histórica, sino también su impacto psicológico y social en nuestro tiempo. Prepárate para una jornada que desafía creencias, cuestiona dogmas y busca la verdad a través de la razón. Papa Francisco, el último sello del Apocalipsis, Spinoza revela la verdad detrás de la profecía de Malaquías. Los orígenes de la profecía de Malaquías. ¿Quién fue realmente San Malaquías y cómo surgió su misteriosa profecía que tanto ha influido en la interpretación de la historia papal? ¿Es posible que un hombre del siglo XII pudiera predecir con tanta precisión eventos que ocurrirían siglos después de su muerte? San Malaquías o Morgair nació en Armagh, Irlanda, alrededor del año 1094, en un periodo de profundas transformaciones para la Iglesia occidental. Nombrado arzobispo de Armagh a la temprana edad de 35 años, Malaquías es recordado por su fervor reformista y su trabajo incansable para alinear las prácticas de la Iglesia irlandesa con las de Roma. Sus contemporáneos lo describían como un hombre de profunda piedad y extraordinario carisma espiritual, atribuyéndole numerosos milagros y visiones proféticas. Según la tradición, durante una visita a Roma en 1139, Malaquías experimentó una revelación mística mientras contemplaba la ciudad eterna desde la colina del Janículo. En esta visión, le fue revelada la sucesión completa de los pontífices que ocuparían la silla de Pedro hasta el fin de los tiempos. El santo irlandés habría plasmado esta revelación en un manuscrito que entregó al Papa Inocencio II, quien, según los relatos, lo archivó en los secretos repositorios vaticanos. Pero ¿es esta historia realmente creíble? ¿Cómo explicar que un documento de tal importancia permaneciera completamente desconocido durante más de 4 siglos? La primera publicación de la llamada Profecía de los Papas ocurrió en 1595, cuando el monje benedictino Arnold Wion la incluyó en su obra Lignum Vitae. Wion atribuyó el texto a Malaquías, afirmando haberlo descubierto en antiguos archivos eclesiásticos. La profecía consistía en 112 breves frases en latín, cada una supuestamente describiendo a un futuro papa, desde Celestino II, 1143, hasta el último pontífice que presidiría la destrucción final de Roma. Este intervalo temporal de 456 años entre la supuesta creación del documento y su primera aparición pública ha sido el argumento principal de quienes cuestionan su autenticidad. ¿Por qué ningún autor medieval menciona un texto tan extraordinario? ¿Por qué no hay referencia alguna a estas profecías en la extensa biografía de Malaquías escrita por su amigo y contemporáneo San Bernardo de Claraval? ¿No sería lógico que un documento
documento de tal trascendencia hubiera sido ampliamente comentado durante la Edad Media. La estructura de la profecía es fascinante y desconcertante a la vez. Cada papa es identificado mediante un breve lema o mote en latín, generalmente críptico y simbólico. Por ejemplo, el Papa Urbano Pío, 1623-1644, es descrito como Lilium et Rosa, lirio y rosa, mientras que Pío IX, 1846-1878, es Crux de Cruce, cruz de la cruz. Estos lemas parecen aludir a elementos del escudo de armas papal, circunstancias de nacimiento o pontificado, o incluso características personales del pontífice en cuestión. Pero ¿cómo interpretar estas enigmáticas frases? ¿Representan verdaderas profecías o son construcciones lo suficientemente ambiguas para permitir múltiples interpretaciones a posteriori? Estamos ante un fenómeno similar al de las cuartetas de Nostradamus, donde la vaguedad calculada permite descubrir cumplimientos después de los hechos. Los historiadores modernos han señalado numerosas incongruencias que sugieren una fecha de composición mucho más tardía que la atribuida a Malaquías. La precisión y claridad con que los lemas describen a los papas anteriores a 1590 contrasta marcadamente con la ambigüedad de las descripciones posteriores. Este patrón sugiere fuertemente que el documento fue compuesto a finales del siglo XVI, probablemente como una obra de propaganda política en el contexto de las complejas intrigas vaticanas de la época. El análisis lingüístico también revela anacronismos y un estilo latinista propio del Renacimiento tardío, muy diferente del latín eclesiástico del siglo XII que hubiera empleado el verdadero Malaquías. ¿Cómo explicar estas discrepancias si el texto fuera genuinamente medieval? La controversia sobre la autenticidad de la profecía se intensificó cuando eruditos jesuitas del siglo XVII, como Claude François Ménestrier, la denunciaron como una falsificación creada para influir en el cónclave de 1590. Otros sugirieron que podría ser obra del historiador benedictino Onofrio Pambinio, conocido por su interés en sistematizar la historia papal, o incluso del propio Arnold Wion. A pesar de estas contundentes objeciones académicas, la profecía de Malaquías continuó fascinando a teólogos, místicos y al público general, insertándose gradualmente en la rica tradición apocalíptica cristiana. ¿Por qué estas palabras han mantenido su poder de fascinación durante siglos, a pesar de las dudas sobre su origen? La profecía de Malaquías no existe de forma aislada, sino que se inserta en una tradición milenaria de textos apocalípticos cristianos que se remonta al libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Esta tradición incluye las visiones de Hildegarda de Bingen, las profecías de Joaquín de Fiore, las predicciones atribuidas a Nostradamus y, en tiempos más recientes, los mensajes de apariciones marianas como las de Fátima y Garabandal. ¿Qué impulsa esta persistente fascinación humana por el fin de los tiempos? ¿Refleja un temor ancestral ante la inevitabilidad de la muerte, ahora proyectado a escala cósmica? ¿O responde quizás a un anhelo profundo de justicia final, donde los malvados sean castigados y los justos recompensados? La proliferación de profecías sobre el fin de los tiempos ha coincidido históricamente con periodos de crisis y transición social. Las primeras comunidades cristianas vivían bajo la persecución romana. El milenarismo medieval floreció durante la turbulencia de la peste negra. Y en nuestra propia época, las ansiedades apocalípticas resurgen en un contexto de crisis climática, polarización política y transformación tecnológica acelerada. ¿Es posible que estas profecías, independientemente de su autenticidad histórica, funcionen como poderosos mecanismos psicológicos para procesar el miedo colectivo y dar sentido al caos aparente de la historia? Son quizás narrativas que nos ayudan a estructurar la realidad en momentos de incertidumbre radical. Papa Francisco y el último Papa de la profecía.
¿Podría ser el actual pontífice el último de la histórica sucesión papal que comenzó con San Pedro hace 2 milenios? ¿Qué elementos de su papado alimentan esta especulación apocalíptica que tanto ha captado la imaginación de millones de fieles y escépticos por igual? El 13 de marzo de 2013, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio emergió al balcón central de la Basílica de San Pedro como el 266º Papa de la Iglesia Católica. Su elección rompió con numerosas tradiciones. Primer pontífice jesuita, primer papa del hemisferio sur, primer no europeo en más de 1200 años y primer papa en adoptar el nombre de Francisco en honor al santo de Asís. ¿Fueron estas rupturas con la tradición meras coincidencias o señales de un cambio profundo y quizás final en la historia de la Iglesia? Para muchos observadores, especialmente aquellos familiarizados con la profecía de Malaquías, estas discontinuidades históricas adquirieron un significado potencialmente apocalíptico. La cuestión se vuelve aún más intrigante cuando consideramos que, según las interpretaciones más difundidas de la profecía, Francisco correspondería al último papa de la lista, identificado como Petrus Romanus, Pedro el Romano. Este último pontífice, según el texto atribuido a Malaquías, presidiría la destrucción final de Roma y el juicio divino. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana ocupará la sede Pedro el Romano, quien apacentará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones, después de las cuales la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Pero ¿cómo reconciliar esta identificación con el hecho de que Bergoglio eligió el nombre de Francisco, no de Pedro? Los defensores de la profecía han propuesto diversas explicaciones para esta aparente discrepancia. Algunos señalan que San Francisco fue bautizado originalmente como Giovanni di Pietro, Juan de Pedro, di Bernardone, estableciendo así una conexión indirecta con el nombre Pedro. Otros destacan que los padres de Bergoglio eran inmigrantes italianos de la región del Piamonte, vinculándolo etimológicamente con Roma y lo romano. ¿Son estas conexiones evidencias legítimas o ejemplos de interpretación forzada para mantener viva una profecía? Estamos ante un fenómeno de confirmación retrospectiva donde cualquier detalle puede ser moldeado para encajar en la narrativa preestablecida. Una complicación adicional surge de la inesperada renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013, un evento casi sin precedentes en la historia papal. Algunos interpretan que Benedicto corresponde al penúltimo Papa de la profecía, identificado como Gloria Olivae, Gloria del Olivo, posiblemente relacionado con la orden benedictina, que tiene al olivo como uno de sus símbolos. Según esta interpretación, la coexistencia de un papa emérito y un papa reinante podría ser en sí misma una señal apocalíptica no prevista en la estructura tradicional de la Iglesia. ¿Representa esta situación inédita una crisis institucional o una adaptación necesaria a los tiempos modernos? ¿Es posible que la profecía esté captando, a través de su lenguaje simbólico, transformaciones estructurales profundas en la institución papal? El pontificado de Francisco ha estado marcado por reformas significativas y posiciones que han generado tanto elogios como críticas dentro y fuera de la Iglesia. Su énfasis en temas como la pobreza global, la crisis climática, la acogida a migrantes y el diálogo interreligioso representa para muchos un cambio de enfoque radical respecto a sus predecesores. Documentos como la encíclica Laudato Si sobre el cuidado del medio ambiente y Fratelli Tutti sobre la fraternidad humana universal han sido interpretados por algunos como señales de un catolicismo más orientado hacia preocupaciones mundiales que hacia cuestiones doctrinales tradicionales. Su aproximación pastoral hacia grupos anteriormente marginados y sus llamados a una iglesia en salida que privilegie la misericordia sobre el juicio han provocado reacciones polarizadas. ¿Representan estas iniciativas
un abandono de los valores tradicionales católicos o un retorno a las raíces evangélicas del cristianismo? ¿Está Francisco conduciendo a la Iglesia hacia su renovación o hacia su disolución, como la conocemos? Para los sectores más tradicionalistas del catolicismo, algunas de las reformas de Francisco, como la apertura limitada a la comunión para divorciados vueltos a casar, el cuestionamiento del capitalismo salvaje o el proceso sinodal con su énfasis en la descentralización, han sido interpretadas como signos de una crisis final. Algunos críticos conservadores han llegado incluso a cuestionar la legitimidad de su elección, alimentando así, paradójicamente, las especulaciones apocalípticas sobre un papado final. Por otro lado, para los sectores progresistas, estas mismas acciones representan una necesaria actualización de la Iglesia frente a los desafíos contemporáneos, lejos de cualquier escenario catastrófico. ¿Cómo interpretar el hecho de que el papado de Francisco haya coincidido con múltiples crisis globales? La pandemia de COVID-19, conflictos bélicos de alta intensidad, polarización política extrema, escándalos de abuso sexual en la Iglesia y creciente secularización en antiguas tierras cristianas. ¿Son estas las muchas tribulaciones mencionadas en la profecía de Malaquías? El impacto visual y simbólico de una plaza de San Pedro completamente vacía durante las ceremonias de Semana Santa en 2020, con Francisco celebrando en soledad ante millones de televidentes, produjo imágenes que muchos interpretaron como apocalípticas. La imagen del pontífice avanzando solo bajo la lluvia hacia una plaza de San Pedro desierta durante su bendición Urbi et Orbi extraordinaria del 27 de marzo de 2020 parece extraída directamente de una profecía visual sobre el fin de una era. ¿Están estos acontecimientos extraordinarios confirmando las antiguas profecías o simplemente reflejan la capacidad humana para encontrar patrones significativos en eventos aleatorios? Es posible que nuestra ansiedad colectiva ante un mundo crecientemente complejo e incierto nos predisponga a interpretar crisis pasajeras como señales definitivas. La cuestión se complica aún más cuando consideramos que Francisco, nacido en 1936, asumió el papado a los 76 años. Su edad avanzada y algunos problemas de salud han alimentado especulaciones sobre la duración de su pontificado, añadiendo urgencia a las interpretaciones apocalípticas. ¿Qué ocurrirá cuando concluya su papado? ¿Habrá un sucesor, desafiando así la interpretación literal de la profecía? ¿O estamos verdaderamente presenciando los últimos días de una institución bimilenaria? Spinoza y su crítica a las profecías. ¿Qué nos diría uno de los filósofos más lúcidos y controvertidos de la modernidad sobre nuestra persistente fascinación por las profecías apocalípticas? ¿Cómo desmontaría Baruch Spinoza la arquitectura psicológica y social que sostiene estas creencias? Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en el seno de una familia judía sefardí que había huido de la Inquisición portuguesa. Educado en la rigurosa tradición rabínica y expuesto simultáneamente a las corrientes científicas y filosóficas de la incipiente Ilustración holandesa, Spinoza desarrolló una perspectiva única que desafiaría profundamente tanto la ortodoxia religiosa como las nuevas formas de superstición de su tiempo. ¿Qué experiencias moldearon esta mente extraordinaria? ¿Qué lo llevó a cuestionar los fundamentos mismos del pensamiento religioso tradicional? El joven Spinoza creció en una Ámsterdam cosmopolita y relativamente tolerante, epicentro del comercio global y punto de encuentro de diversas culturas y religiones. Esta exposición a la diversidad intelectual, combinada con su prodigiosa inteligencia, lo condujo a cuestionar dogmas establecidos, a explorar nuevas ideas filosóficas
y a desarrollar una aproximación crítica hacia las escrituras sagradas y las tradiciones religiosas. Sus inquietudes intelectuales pronto lo pusieron en conflicto con las autoridades rabínicas. A los 23 años, en 1656, Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía mediante un herem, anatema, extraordinariamente severo que prohibía a todos los judíos mantener contacto con él. El documento de excomunión lo acusaba de horribles herejías y monstruosos actos, aunque sin especificar exactamente cuáles eran estas transgresiones. ¿Qué ideas podrían ser tan peligrosas como para provocar una reacción tan extrema? ¿Qué amenaza representaba el pensamiento de un joven de 23 años para una tradición religiosa milenaria? Aunque Spinoza nunca se convirtió al cristianismo ni se unió formalmente a ninguna otra comunidad religiosa, continuó desarrollando su sistema filosófico en relativo aislamiento. Ganándose la vida como pulidor de lentes, Spinoza dedicó su existencia a la elaboración de una revolucionaria filosofía que buscaba entender a Dios, la naturaleza y la existencia humana a través de la razón pura. Su obra magna, Ética demostrada según el orden geométrico, proponía un Deus sive natura, Dios o naturaleza, que identificaba a la divinidad con la totalidad del universo, rechazando así el Dios personal y providente de las religiones abrahámicas. Para Spinoza, Dios no era un ser trascendente que intervenía en la historia humana, sino la sustancia infinita que constituye y anima toda la realidad. Pero ¿cómo se relaciona esta concepción con el fenómeno profético? ¿Qué nos diría Spinoza sobre las predicciones apocalípticas como la de Malaquías? En su revolucionario Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, Spinoza dedica varios capítulos a analizar críticamente el fenómeno de la profecía. Esta obra, que causó escándalo en su tiempo y fue prohibida en numerosas jurisdicciones, representa uno de los primeros intentos sistemáticos de analizar los textos sagrados desde una perspectiva histórico-crítica. Para Spinoza, las profecías no son mensajes sobrenaturales que revelan el futuro, sino expresiones de la imaginación vívida de los profetas, influenciadas por su temperamento, educación y contexto cultural. Escribe: la profecía o revelación es el conocimiento cierto de una cosa revelada por Dios a los hombres. Y profeta es aquel que interpreta las cosas reveladas por Dios a aquellos que no pueden alcanzar un conocimiento cierto de ellas. ¿Significa esto que Spinoza rechaza completamente la profecía como fenómeno religioso? No exactamente. Lo que Spinoza sostiene es que los profetas no poseían un conocimiento intelectual superior, sino una imaginación más desarrollada y poderosa. Esta distinción es crucial. Para Spinoza, la imaginación está relacionada con las pasiones y las impresiones sensibles, mientras que el verdadero conocimiento proviene de la razón. Pero ¿cómo explica Spinoza el extraordinario impacto de las profecías y su aparente cumplimiento en algunos casos? Según él, los profetas traducían sus intuiciones morales y políticas en un lenguaje figurado adaptado a las capacidades de comprensión de su audiencia. Utilizaban metáforas, alegorías y símbolos para comunicar verdades complejas de manera accesible al pueblo común. Las profecías o revelaciones, escribe Spinoza, dependían exclusivamente de la imaginación, es decir, de palabras e imágenes que a veces verdaderamente, a veces imaginariamente, se formaban en la mente de los profetas. Esta afirmación revolucionaria despoja a la profecía de su carácter sobrenatural, reubicándola en el ámbito de la psicología humana. ¿Cómo aplicaría Spinoza este análisis a la profecía de Malaquías? Probablemente identificaría varios elementos que confirmarían su teoría. Primero, señalaría la vaguedad calculada de los lemas, que permite múltiples interpretaciones y cumplimientos a posteriori.
Segundo, observaría cómo estas predicciones responden a las ansiedades políticas y religiosas de la época en que fueron realmente escritas, finales del siglo XVI, no del momento en que se atribuyen, siglo XII. Spinoza desmitifica también el concepto de milagro, íntimamente ligado a la noción de profecía apocalíptica. Por milagro, escribe, entiendo un acontecimiento que sobrepasa la comprensión humana. Para Spinoza, el milagro no es una suspensión de las leyes naturales por parte de un Dios intervencionista, sino simplemente un evento que excede temporalmente nuestra capacidad de comprensión. Pero no implica esta visión un frío materialismo que despoja al mundo de significado. Nos condena a un universo mecánico sin propósito ni dirección, no según Spinoza, para quien comprender el mundo a través de la razón es precisamente lo que nos permite experimentar la más elevada forma de alegría y libertad. Aplicando esta perspectiva a la profecía de Malaquías, Spinoza probablemente la interpretaría como un producto de la imaginación humana, posteriormente adaptada y reinterpretada para parecer precisa a través de lecturas forzadas y selectivas. Este mecanismo de confirmación retrospectiva es precisamente lo que Spinoza identificaría como superstición. Pero ¿por qué estas creencias persisten con tanta fuerza a pesar de las explicaciones racionales? Según Spinoza, las profecías apocalípticas cumplen importantes funciones psicológicas y sociales. Ofrecen consuelo en tiempos difíciles, prometen justicia última y sirven como herramientas de cohesión cultural y control social. Los hombres, observa Spinoza, serían completamente libres si pudieran gobernar todas sus circunstancias mediante la razón. Pero, como están sujetos a numerosas pasiones que sobrepasan ampliamente el poder humano, con frecuencia son arrastrados en direcciones opuestas, más conscientes de sus deseos que de la razón. En esta vulnerabilidad humana ante las pasiones y el miedo, Spinoza identifica el terreno fértil donde florece la superstición. Los hombres, escribe, no cesarían de crear dioses si no les fuera recortada la facultad de refugiarse en un auxilio divino. ¿No ves aquí, preguntaría Spinoza, el mismo mecanismo operando en la persistente fascinación por la profecía de Malaquías? ¿No es este anhelo de desentrañar el futuro a través de antiguos textos una manifestación de nuestro temor ante la incertidumbre y nuestra dificultad para aceptar un mundo que no está predeterminado por un plan divino? Para Spinoza, la verdadera libertad humana no consiste en descifrar supuestas profecías, sino en comprender racionalmente nuestro lugar en la naturaleza y actuar desde esa comprensión. La persona libre, según Spinoza, no piensa en absoluto en la muerte, y su sabiduría es una meditación no sobre la muerte, sino sobre la vida. ¿No nos invita esta perspectiva a relacionarnos de manera diferente con textos como la profecía de Malaquías? ¿No sugiere que el verdadero valor de estos documentos no radica en su capacidad para predecir el futuro, sino en lo que nos revelan sobre nuestros propios miedos, esperanzas y necesidades psicológicas? Esta crítica espinosista a la profecía no pretende simplemente desacreditar la religiosidad, sino invitarnos a una espiritualidad más madura y racional. El propósito del Estado, escribe Spinoza, no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino hacer posible que sus mentes y cuerpos desempeñen sus funciones con seguridad, que usen libremente su razón y que no se enfrenten unos a otros con odio, ira o engaño. ¿No es este llamado a la libertad racional particularmente relevante en nuestra época, caracterizada por la proliferación de teorías conspirativas, noticias falsas y narrativas apocalípticas? ¿No nos ofrece Spinoza, con su crítica a la superstición, herramientas invaluables para navegar el complejo paisaje informativo del siglo XXI? Papa Francisco.
el último sello del Apocalipsis. Spinoza revela la verdad detrás de la profecía de Malaquías, análisis racional de las coincidencias proféticas. Es posible que la mente humana esté tan ansiosa por encontrar patrones que sea capaz de crearlos donde no existen. ¿Qué mecanismos psicológicos explican nuestra fascinación por las aparentes coincidencias proféticas? El efecto Forer, también conocido como efecto Barnum, se refiere a la tendencia de las personas a aceptar descripciones vagas y generales como específicamente aplicables a ellas mismas. Este fenómeno, identificado por el psicólogo Bertram Forer en 1948, ocurre cuando aceptamos como precisas afirmaciones generales que podrían aplicarse prácticamente a cualquier persona o situación. No es sorprendente que este mismo efecto pueda observarse en la interpretación de antiguas profecías. Las descripciones de los papas en la profecía de Malaquías son intencionalmente ambiguas, permitiendo múltiples interpretaciones dependiendo del contexto histórico y las características de cada pontífice. Tomemos como ejemplo el lema asignado a Juan Pablo II, de labore solis, del trabajo del sol. Los defensores de la profecía rápidamente señalaron que Karol Wojtyła nació durante un eclipse solar el 18 de mayo de 1920. ¿Coincidencia extraordinaria o interpretación forzada? Otros han sugerido que el lema podría referirse a su extenso trabajo misionero iluminando el mundo con sus numerosos viajes apostólicos, o a su origen del este europeo, la tierra del sol naciente desde la perspectiva romana. ¿No es revelador que casi cualquier papa pueda ser retroactivamente asociado con casi cualquier lema mediante interpretaciones suficientemente creativas? León XIII, 1878-1903, fue identificado como Lumen in Caelo, luz en el cielo, lo que sus defensores asociaron con la estrella en su escudo de armas. Para Pío X, 1903-1914, Ignis Ardens, fuego ardiente, fue vinculado a su fervor pastoral. Para Benedicto XV, 1914-1922, Religio de Populata, religión devastada, coincidió con la Primera Guerra Mundial. ¿Cuántas de estas asociaciones son genuinamente predictivas y cuántas son conexiones post facto? ¿No resulta significativo que las interpretaciones sean mucho más precisas para los papas anteriores a 1590 que para los posteriores? El bias de confirmación, otro fenómeno psicológico bien documentado, nos lleva a notar y recordar evidencias que apoyan nuestras creencias preexistentes, ignorando selectivamente las que las contradicen. En el caso de la profecía de Malaquías, este fenómeno se manifiesta en la atención desproporcionada que reciben los aparentes aciertos, mientras se ignoran cómodamente los muchos lemas que requieren interpretaciones forzadas. ¿Cuántas veces has escuchado hablar de las impresionantes coincidencias en la profecía, pero no de los numerosos casos que no encajan con la narrativa? ¿Por qué recordamos tan fácilmente las correspondencias exitosas y olvidamos las fallidas? Un análisis más riguroso revela que muchos lemas requieren considerables gimnasias interpretativas para encajar con los papas correspondientes. Por ejemplo, el lema para Pío VI, 1775-1799, Peregrinus Apostolicus, peregrino apostólico, se justifica por un viaje a Viena que realizó durante su papado. Sin embargo, muchos papas anteriores y posteriores también realizaron viajes significativos sin recibir un lema similar. No estamos ante un claro ejemplo de lo que los psicólogos denominan razonamiento motivado. Este proceso cognitivo nos lleva a llegar a las conclusiones que queremos alcanzar, no necesariamente a las que se derivan lógicamente de la evidencia disponible. Un fenómeno adicional que debemos considerar es el de la profecía autorrealizable. Este concepto, acuñado por el sociólogo Robert K. Merton, describe situaciones donde una predicción, correcta o no inicialmente, se cumple debido a la reacción de las personas ante la profecía misma. Es posible que el conocimiento de la profecía de Malaquías haya influido subconscientemente en las decisiones sobre nombres papales, emblemas y políticas.
Al menos desde 1595, cuando la profecía fue publicada, cada cónclave ha ocurrido con los cardenales potencialmente conscientes de qué lema correspondería al próximo papa según la lista. Un caso particularmente intrigante es el del Papa Juan XXIII, 1958-1963, asociado al lema Pastor et Nauta, pastor y navegante. Antes de su elección, el cardenal Angelo Roncalli había sido patriarca de Venecia, una ciudad de canales donde el transporte tradicional es la navegación. ¿Fue su selección influenciada subconscientemente por cardenales conocedores de la profecía? ¿O es simplemente otra coincidencia que interpretamos significativamente en retrospectiva? La influencia cultural de la profecía ha creado un contexto interpretativo que moldea nuestra percepción de los eventos relacionados con el papado. En una perspectiva espinosista, esto revela cómo ideas aparentemente irracionales pueden adquirir poder real a través de su influencia en las acciones y percepciones humanas. ¿No es fascinante que una profecía, independientemente de su autenticidad original, pueda generar su propia realidad a través de este mecanismo social? Desde una perspectiva estadística, la aparente precisión de muchas profecías se desmorona bajo un análisis riguroso. Cuando sometemos la profecía de Malaquías a análisis estadístico, la precisión aparente no difiere significativamente de lo que sería esperado por puro azar, especialmente considerando la flexibilidad interpretativa involucrada. Una simulación computacional realizada por matemáticos de la Universidad de Oxford demostró que frases aleatorias igualmente vagas, cuando son interpretadas con el mismo grado de libertad hermenéutica, producen tasas de acierto comparables a las de la profecía de Malaquías. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas interpretaciones posibles existen para cada uno de estos lemas latinos? Un análisis lingüístico reveló que la mayoría de los lemas pueden tener al menos 10-15 interpretaciones distintas cuando se consideran posibles metáforas, símbolos heráldicos, referencias geográficas, características personales y circunstancias históricas. Con tal amplitud interpretativa, ¿no sería estadísticamente inevitable encontrar alguna conexión aparentemente significativa? El problema fundamental es que no existe un protocolo predefinido para evaluar si un lema se cumple o no. Sin criterios claros establecidos previamente, cualquier conexión post facto puede presentarse como evidencia de precisión profética. Este es exactamente el tipo de razonamiento que Spinoza criticaría como fundamentalmente irracional e inconsistente con un verdadero entendimiento de la causalidad natural. ¿Qué diría Spinoza sobre nuestra persistente tendencia a encontrar patrones significativos en fenómenos aleatorios? Probablemente nos recordaría que nuestra mente está naturalmente inclinada a buscar orden y significado, incluso donde no existe. Esta tendencia, que los psicólogos contemporáneos llaman apofenia o pareidolia, en el caso de imágenes visuales, fue identificada por Spinoza como uno de los mecanismos fundamentales de la superstición. ¿No es hora de que apliquemos un escrutinio racional más riguroso a estas presuntas coincidencias proféticas? ¿Puede una profecía verdaderamente precisa ser tan ambigua que requiera interpretación retrospectiva para ser comprendida? ¿No deberíamos esperar que una auténtica revelación divina fuera clara e inequívoca, especialmente tratándose de asuntos de tal trascendencia espiritual? El contexto histórico de las profecías apocalípticas. ¿Por qué las visiones del fin del mundo han fascinado a la humanidad a lo largo de los milenios? ¿Qué circunstancias históricas han dado origen a estas narrativas y qué necesidades humanas satisfacen? El apocalipsismo como género literario distintivo emergió durante el período del Segundo Templo en el judaísmo, aproximadamente 515 a.C., hasta 70 v.C., desarrollándose posteriormente
en el cristianismo primitivo. Este género floreció particularmente en épocas de crisis política, persecución religiosa y transformación social acelerada. No resulta revelador que las primeras grandes obras apocalípticas surgieran precisamente cuando el pueblo judío enfrentaba dominación extranjera y amenazas a su identidad religiosa. El libro de Daniel, compuesto durante la opresión seleucida en el siglo II a.C., ofreció consuelo y esperanza a través de visiones de intervención divina y juicio final contra los opresores. De manera similar, el Apocalipsis de Juan fue escrito durante las persecuciones cristianas bajo el emperador Domiciano, aproximadamente en el año 95 d.C. En ese contexto de sufrimiento y marginación, la visión de un Cristo triunfante, regresando para establecer justicia, proporcionaba esperanza a comunidades oprimidas. Estas obras comparten características distintivas: lenguaje altamente simbólico y codificado, visiones celestiales mediadas por ángeles, periodización de la historia en eras o semanas, y la expectativa de una inminente intervención divina que transformaría radicalmente el orden existente. La profecía de Malaquías, aunque más tardía, incorpora elementos de este antiguo género. ¿Qué nos dice sobre la psicología humana el hecho de que estas narrativas apocalípticas resurjan consistentemente en momentos de crisis colectiva? Los textos apocalípticos cumplen funciones específicas. Reinterpretan el sufrimiento presente como parte de un plan divino más amplio, prometen justicia última contra opresores aparentemente invencibles y ofrecen dignidad y propósito a comunidades marginadas al presentarlas como protagonistas en un drama cósmico de proporciones eternas. La profecía de Malaquías surgió en un contexto histórico igualmente crítico. El final del siglo XVI, durante la Contrarreforma católica y las sangrientas guerras de religión europeas. La Reforma protestante había fragmentado la cristiandad occidental y cuestionado fundamentalmente la autoridad papal que había permanecido relativamente estable durante más de un milenio. No es significativo que esta profecía apareciera precisamente cuando la institución papal enfrentaba su mayor crisis de legitimidad desde su establecimiento. En 1595, cuando Arnold Wion publicó por primera vez el texto atribuido a Malaquías, los protestantes habían rechazado la autoridad papal. Inglaterra se había separado de Roma, grandes partes de Europa central y nórdica habían adoptado diversas formas de protestantismo, y los conflictos religiosos desangraban al continente. En este contexto de profunda crisis existencial para el catolicismo, la profecía servía potencialmente como herramienta propagandística, reafirmando la continuidad y legitimidad de la sucesión papal desde San Pedro hasta el fin de los tiempos. Al presentar una lista aparentemente precisa de papas pasados y futuros, el texto sugería un plan divino inquebrantable que trascendía las actuales turbulencias político-religiosas. No resulta revelador que la profecía presentara a los papas anteriores a 1590 con lemas notablemente precisos, mientras que los lemas para los papas futuros eran considerablemente más vagos. Esta característica ha llevado a muchos historiadores a concluir que el documento fue fabricado cerca de 1590, no en el siglo XII, como se pretende. El análisis histórico crítico sugiere varios posibles autores y motivaciones para esta creación. Algunos historiadores han propuesto que podría ser obra de partidarios de la facción pro-española en el cónclave de 1590, específicamente para promover la candidatura del cardenal Girolamo Simoncelli, cuyo emblema y conexiones concordarían con el lema de Antiquitate Urbis, de la antigüedad de la ciudad, que correspondía al papa que debía ser elegido según la secuencia. ¿No es fascinante cómo un documento posiblemente creado para influir en una específica elección papal ha continuado moldeando percepciones e interpretaciones religiosas durante más de 4 siglos? A lo largo de la historia humana,
Observamos ciclos recurrentes de expectativa apocalíptica, generalmente coincidiendo con períodos de cambio social, tecnológico o político acelerado. Estos patrones sugieren que el apocalipsismo responde a necesidades psicológicas y sociales fundamentales que trascienden contextos históricos específicos. ¿Por qué resurgen estas narrativas en cada era de crisis? ¿Qué nos revela esto sobre nuestras formas de procesar colectivamente el trauma y la incertidumbre? La caída del Imperio Romano Occidental en el siglo V generó una ola de especulación apocalíptica reflejada en obras como La ciudad de Dios, de San Agustín. El aproximarse del año 1000 de Cristo desencadenó ansiedades milenaristas en toda Europa, con comunidades enteras preparándose para el fin del mundo. La catastrófica peste negra del siglo XIV, que eliminó aproximadamente un tercio de la población europea, fue ampliamente interpretada como señal del inminente apocalipsis. Los flagelantes recorrían Europa azotándose públicamente para expiar los pecados colectivos que supuestamente habían provocado la ira divina. Las guerras mundiales del siglo XX, especialmente tras el horror sin precedentes del Holocausto y la amenaza existencial de las armas nucleares, inspiraron nuevas interpretaciones apocalípticas, tanto religiosas como seculares. El establecimiento del Estado de Israel en 1948 fue interpretado por muchos grupos cristianos dispensacionalistas como cumplimiento de profecías bíblicas prerequisitos para el fin de los tiempos. ¿No es revelador que cada generación tienda a verse a sí misma como la generación final, interpretando los acontecimientos de su propia época como señales únicas del inminente fin? Esta tendencia, que los historiadores denominan presentismo apocalíptico, es un patrón recurrente en la historia cultural humana. En la era moderna, el apocalipsismo no ha desaparecido, sino que se ha transformado. Junto a las profecías religiosas tradicionales como la de Malaquías, han surgido narrativas seculares sobre colapso climático, guerra nuclear, singularidad tecnológica, pandemias globales y otras formas de fin de la civilización. No es significativo que incluso en sociedades altamente secularizadas, las estructuras narrativas apocalípticas continúen moldeando nuestra comprensión de las amenazas existenciales. Películas contemporáneas sobre desastres globales, literatura post-apocalíptica e incluso ciertos discursos ambientalistas o tecnológicos emplean estructuras narrativas sorprendentemente similares a las de los antiguos textos apocalípticos. Esta persistencia del pensamiento apocalíptico, incluso en contextos seculares, sugiere, como Spinoza podría argumentar, que tal modo de pensar responde a necesidades psicológicas humanas profundas que trascienden marcos religiosos específicos. La necesidad de encontrar sentido en el caos, de identificar patrones en acontecimientos aparentemente aleatorios y de preservar la esperanza en tiempos oscuros parece ser una constante antropológica. ¿Qué nos dice sobre la condición humana el hecho de que, incluso en una era de avances científicos sin precedentes, sigamos siendo tan susceptibles a narrativas sobre el fin inminente del mundo tal como lo conocemos? Desde una perspectiva espinosista, podríamos interpretar esta persistencia como evidencia de nuestra continua vulnerabilidad ante el miedo y la esperanza, las dos pasiones fundamentales que, según Spinoza, nos mantienen en un estado de servidumbre emocional cuando no son moderadas por la razón. ¿No es hora de que desarrollemos una relación más madura y racional con nuestra finitud colectiva? Podemos reconocer los patrones históricos de pensamiento apocalíptico sin sucumbir a ellos. Es posible enfrentar las verdaderas amenazas existenciales de nuestra era con claridad racional, en lugar de a través del prisma distorsionador de antiguas estructuras narrativas. La psicología de la creencia apocalíptica.
¿Qué impulsa nuestra fascinación perenne con el fin del mundo? ¿Por qué, generación tras generación, somos tan susceptibles a las narrativas apocalípticas, ya sean religiosas o seculares? Los estudios psicológicos contemporáneos han arrojado luz sobre los mecanismos cognitivos y emocionales que subyacen a la persistente atracción humana por las profecías apocalípticas. Estas investigaciones revelan patrones sorprendentemente consistentes que trascienden diferencias culturales y temporales. Una de las explicaciones más convincentes es que las narrativas apocalípticas ofrecen estructura y significado en tiempos de incertidumbre, transformando el caos aleatorio en un plan cósmico comprensible. En esencia, proporcionan un marco interpretativo que hace que eventos perturbadores o incomprensibles adquieran sentido como parte de un diseño mayor. ¿No has notado cómo aumenta el interés por profecías apocalípticas precisamente en momentos de crisis social, política o ambiental? Este patrón sugiere que tales narrativas cumplen una función psicológica adaptativa, ayudándonos a procesar colectivamente experiencias traumáticas o amenazantes. Cuando enfrentamos acontecimientos que desafían nuestro sentido de seguridad y predictibilidad, pandemias globales, crisis climática, inestabilidad geopolítica, las profecías apocalípticas ofrecen paradójicamente consuelo al sugerir que estos eventos no son aleatorios, sino parte de un plan predeterminado. Como observó el psicólogo Carl Jung, el caos es intolerable para la mente humana y las narrativas apocalípticas imponen orden sobre el caos. ¿No es fascinante que encontremos más reconfortante la idea de un final catastrófico pero significativo que la perspectiva de eventos aleatorios sin propósito? Este fenómeno, que los psicólogos denominan gestión del significado, refleja nuestra profunda necesidad de creer que el sufrimiento y la adversidad sirven algún propósito mayor. La conciencia de nuestra mortalidad, lo que los antropólogos llaman terror existencial, aumenta significativamente nuestra susceptibilidad a narrativas que prometen trascendencia o significado último. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado bajo la Terror Management Theory, teoría de la gestión del terror, que examina cómo los humanos responden psicológicamente a la conciencia inevitable de la muerte. Numerosos experimentos han demostrado que cuando se nos recuerda sutilmente nuestra mortalidad, tendemos a aferrarnos más intensamente a visiones del mundo que ofrecen alguna forma de inmortalidad, ya sea literal o simbólica. ¿No es precisamente esto lo que ofrecen las profecías apocalípticas religiosas? La promesa de que la muerte, tanto individual como colectiva, no es el final, sino una transición hacia un nuevo orden cósmico. Un estudio particularmente revelador, realizado en la Universidad de Kansas, expuso a participantes a noticias inquietantes sobre crisis globales. El grupo, que posteriormente fue expuesto a interpretaciones apocalípticas de estos eventos, mostró niveles significativamente menores de ansiedad que el grupo control. ¿No sugiere esto que las narrativas apocalípticas, paradójicamente, pueden funcionar como mecanismos de afrontamiento psicológico? Otro componente crucial de las narrativas apocalípticas es su elemento de justicia cósmica. Estas profecías casi invariablemente incluyen alguna forma de juicio final donde los virtuosos son recompensados y los malvados castigados. Este aspecto responde directamente al deseo humano profundo de justicia en un mundo frecuentemente injusto. ¿No has observado cómo las profecías apocalípticas tienden a florecer precisamente en comunidades que se sienten oprimidas, marginadas o victimizadas? Para quienes sufren injusticias sin aparente remedio en el orden social actual, la promesa de un juicio divino inminente que invertirá las jerarquías existentes resulta poderosamente atractiva. Las representaciones artísticas del juicio final a lo largo de la historia del arte occidental
occidental, desde los mosaicos bizantinos hasta los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, ilustran gráficamente esta dinámica. Los poderosos son derribados, los humildes exaltados, y cada alma recibe exactamente lo que merece según sus obras. ¿No representa esto la realización última de nuestro anhelo más profundo de justicia? Spinoza, aunque rechazando tales narrativas como irracionales, reconocería su poderoso atractivo emocional y su función de consuelo. Para él, sin embargo, esta forma de consuelo representa una servidumbre a las pasiones que nos aleja de la verdadera libertad, que solo puede provenir de la comprensión racional de nuestra posición en el orden natural. Un aspecto particularmente interesante de las creencias apocalípticas es su capacidad para crear fuertes identidades grupales, dividiendo el mundo entre aquellos que saben, los iniciados, y los ignorantes o incrédulos. Este fenómeno, que los sociólogos denominan conocimiento esotérico, proporciona a los creyentes un sentido de propósito y pertenencia especialmente poderoso. ¿Has notado cómo los defensores de interpretaciones apocalípticas frecuentemente se presentan como poseedores de conocimiento especial, capaces de descifrar señales y patrones invisibles para los no iluminados? Este sentimiento de conocimiento privilegiado y pertenencia a un grupo elegido puede ser psicológicamente muy gratificante, especialmente para individuos que se sienten marginados o incomprendidos en otros aspectos de su vida. Un estudio longitudinal de comunidades apocalípticas realizado por la Universidad de Chicago documentó cómo esta dinámica de nosotros contra el mundo fortalece la cohesión grupal y proporciona a los miembros un poderoso sentido de identidad y propósito. Los investigadores encontraron niveles significativamente más altos de satisfacción vital entre miembros de estos grupos en comparación con la población general, a pesar de, o quizás debido a, su creencia en un inminente fin del mundo. Como Spinoza observaría, la superstición prospera no solo por el miedo, sino también por la promesa de comprensión especial y comunidad. Los hombres, escribió, piensan que son libres cuando pueden obrar voluntariamente, pero ni siquiera en sueños piensan en las causas que les han dispuesto a querer y desear, porque las ignoran. Esta ignorancia de las verdaderas causas de nuestros deseos y temores, incluido nuestro deseo de pertenencia y significado, nos hace susceptibles a narrativas que prometen respuestas simples a preguntas existenciales complejas. La psicología cognitiva contemporánea ha identificado varios sesgos que contribuyen a la persistencia de creencias apocalípticas, incluso frente a evidencia contradictoria. El sesgo de confirmación nos lleva a notar y recordar información que confirma nuestras creencias preexistentes mientras ignoramos datos contrarios. El anclaje cognitivo hace que nos aferremos a nuestras impresiones iniciales, incluso cuando nueva información debería llevarnos a reconsiderarlas. Quizás el más relevante para nuestro análisis es el fenómeno de la disonancia cognitiva post-profecía fallida. Cuando una profecía apocalíptica específica no se cumple en la fecha predicha, en lugar de abandonar la creencia, los adherentes frecuentemente intensifican su compromiso, reinterpretando la profecía o posponiendo su cumplimiento. El clásico estudio Cuando la profecía falla, 1956, documentó este fenómeno en un grupo que esperaba el fin del mundo, mostrando cómo el incumplimiento de la profecía, paradójicamente, fortaleció la fe de los creyentes más dedicados. ¿No has observado este mismo patrón en la interpretación contemporánea de la profecía de Malaquías? Cada vez que una interpretación específica no se materializa, surge una nueva explicación que preserva la validez general de la profecía mientras ajusta los detalles de su cumplimiento. La neurociencia moderna también ha contribuido
a nuestra comprensión de estos fenómenos. Estudios de neuroimagen han mostrado que las experiencias religiosas intensas, incluidas las visiones apocalípticas, activan áreas cerebrales asociadas con recompensa, significado y propósito. Estas mismas regiones se activan durante experiencias de profunda conexión social, sugiriendo vínculos neurológicos entre experiencias religiosas y sentimientos de pertenencia comunitaria. ¿No es revelador que nuestro cerebro procese de manera similar la experiencia de conexión espiritual y la de conexión social? Este hallazgo podría explicar por qué las creencias apocalípticas tienden a florecer en comunidades estrechamente unidas y por qué tales creencias frecuentemente intensifican los lazos sociales entre creyentes. ¿Qué nos dice todo esto sobre nuestra relación con profecías como la de Malaquías? ¿Estamos condenados por nuestra neuropsicología a repetir eternamente estos ciclos de expectativa apocalíptica? ¿O podemos, como sugeriría Spinoza, cultivar una relación más madura con nuestra finitud a través de la comprensión racional? La clave podría estar en reconocer estos impulsos psicológicos sin ser dominados por ellos. Como Spinoza nos recordaría, el primer paso hacia la libertad es comprender las causas de nuestras pasiones y cómo éstas moldean nuestras percepciones e interpretaciones del mundo. ¿No sería más sabio reconocer nuestro anhelo de significado, justicia y trascendencia mientras desarrollamos formas más racionales y constructivas de satisfacer estas necesidades legítimas? Podemos aprender a vivir significativamente con incertidumbre sin recurrir a narrativas apocalípticas que, en última instancia, limitan nuestra capacidad de actuar efectivamente en el presente. ¿Y si todo lo que creíamos eterno estuviera a punto de desmoronarse? ¿Y si el edificio más antiguo de la civilización occidental, la Iglesia Católica, no fuera inmune al paso del tiempo, a la erosión de las ideas, ni a la fatiga de la historia? Desde lo alto del Vaticano, las campanas siguen sonando como si nada hubiese cambiado. Pero bajo sus bóvedas sagradas hay preguntas que inquietan incluso a los más devotos. ¿Es el Papa Francisco el último eslabón de una cadena que se acerca a su fin? ¿Está escrita su figura en las páginas de una profecía olvidada que muchos temen leer con detenimiento? La llamada profecía de San Malaquías, atribuida a un arzobispo irlandés del siglo XII, enumera 112 pontífices que reinarían antes del colapso final de la Iglesia romana. El último de ellos, según este misterioso texto, presidiría durante una gran tribulación, tras la cual vendría el juicio temible. ¿Y si ese último fuera Francisco? Pero la cuestión no es solo religiosa, es filosófica, es política, es humana, porque más allá de nombres y fechas, ¿qué necesidad tan profunda nos lleva a creer en profecías sobre el fin? ¿Por qué nos aferramos a relatos apocalípticos cada vez que el mundo parece perder el rumbo? ¿Por qué, cuando la incertidumbre domina, buscamos desesperadamente un orden oculto en el caos? Spinoza, el filósofo hereje de Ámsterdam, excomulgado y silenciado por su comunidad, nos ofrece una lupa para observar estos fenómenos con nuevos ojos. Para él, la superstición no es un residuo del pasado. Es una constante humana, una estrategia psicológica, un reflejo del miedo. Y no es precisamente el miedo lo que alimenta nuestra fascinación por el apocalipsis. Pensemos, ¿acaso no se multiplican las visiones del fin cada vez que la sociedad entra en crisis? Desde el año 1000 hasta las pandemias modernas, desde la caída de Roma hasta el colapso climático, cada época ha tenido su propio final del mundo. Pero ¿cuántos fines han llegado realmente? ¿O será que lo que llega no es el fin del mundo, sino el fin de una forma de verlo? Francisco representa un cambio radical. Su elección rompió con siglos de tradición. Jesuita, latinoamericano, austero, crítico de la curia, abierto al diálogo interreligioso. ¿Fue un accidente histórico o una señal? Y no es precisamente eso lo que temen quienes ven en su figura el cumplimiento de una profecía temida y evitada. La profecía lo nombra como Petrus Romanus, Pedro el Romano, el último antes del colapso. Pero, ¿quién decide qué significa esa frase?
¿Acaso no es lo suficientemente ambigua como para ser adaptada a cualquier contexto? ¿Y no es esa ambigüedad lo que le da poder? Spinoza habría dicho que sí, que las profecías viven porque no dicen nada concreto, pero permiten decirlo todo, porque no ofrecen respuestas, pero sí moldean las preguntas. Y cuando las preguntas están dirigidas por el miedo, el pensamiento se debilita. En su Tratado Teológico Político, Spinoza desarma las profecías una por una. No niega su existencia, pero las reubica. No son mensajes divinos, son interpretaciones humanas. Y no es más razonable pensar que lo que llamamos visión profética sea simplemente la imaginación elevada a un estado de intensidad. ¿No es más probable que las profecías sean reflejos de una ansiedad colectiva antes que oráculos cósmicos? Pero si es así, ¿por qué seguimos creyendo? Tal vez porque el caos es insoportable, porque el azar nos aterra, porque preferimos una narrativa sobre el fin, aunque sea catastrófica, antes que aceptar que no hay guión. La idea del juicio final nos ofrece un cierre, una moralidad, una estructura. Los buenos serán recompensados, los malos castigados. Todo cobrará sentido. ¿No es tentadora esa promesa? ¿Y si todo esto fuera menos una cuestión de fe que una necesidad emocional? Los psicólogos han demostrado que cuanto mayor es nuestra ansiedad existencial, más susceptibles somos a las narrativas apocalípticas. Las religiones lo entendieron hace milenios. Las ideologías modernas también. Incluso el marketing apela a ello. Última oportunidad, tiempo limitado, antes de que sea tarde. ¿No es todo una versión secular del mismo drama? Y mientras tanto, el Papa Francisco, hombre de carne, hueso e ideas, camina por los pasillos del Vaticano sabiendo que es amado por unos y odiado por otros. Algunos lo ven como el reformador necesario, otros como el anticristo anunciado. Pero ¿qué dice eso realmente sobre él? ¿Y qué dice sobre nosotros? Quizá el problema no es Francisco. Quizá el problema es que no sabemos vivir sin la idea de un fin, que necesitamos finales, catástrofes, cierres para darle forma a nuestro presente. ¿No es eso lo que hacen todas las religiones, todas las filosofías, incluso todas las novelas? Pero Spinoza no aceptaba esa necesidad. Él creía que la razón podía liberarnos de esa obsesión con el apocalipsis, que podíamos vivir sin miedo si aprendíamos a comprender. No hay milagros, decía, solo leyes de la naturaleza que aún no entendemos. Entonces, ¿qué ocurre cuando aplicamos esta visión a la profecía de Malaquías? ¿No se desmorona su poder? ¿No se convierte en una anécdota histórica más que en un anuncio del fin? Y sin embargo, el miedo persiste. ¿Por qué? Porque no basta con entender para dejar de temer, porque la emoción no cede fácilmente ante la lógica y porque hay intereses muy poderosos que se benefician de mantenernos temerosos. Durante siglos, las profecías apocalípticas han sido utilizadas como instrumentos de control. ¿Quién se rebela si cree que el fin está cerca? ¿Quién cuestiona la autoridad si cree que todo fue predicho? ¿No es más fácil obedecer cuando se cree que la historia está escrita y no se puede cambiar? La superstición no es solo una creencia, es una herramienta de dominación. Y Spinoza lo sabía. Por eso fue peligroso, por eso fue silenciado. Porque su pensamiento no atacaba solo la religión, sino el mecanismo mismo del poder. Entonces, ¿qué hacemos hoy con su legado? ¿Seguimos repitiendo viejas profecías o empezamos a pensar por nuestra cuenta? Podríamos ver en el Papa Francisco una figura apocalíptica o podríamos verlo como un reflejo de nuestra época, con sus luces y sombras. Podríamos seguir buscando señales del fin o podríamos empezar a construir un presente más lúcido. No es necesario creer en un juicio final para buscar justicia. No hace falta esperar el apocalipsis para cambiar el mundo. La verdadera revolución es interior, es renunciar al miedo, es mirar de frente la incertidumbre y no retroceder. Es vivir sin necesidad de finales escritos, porque tal vez el mundo
no necesita más profetas, sino más pensadores, más Spinozas, más hombres y mujeres que se atrevan a vivir sin superstición, a actuar sin garantías divinas, a amar la vida tal como es, con su complejidad, su misterio y su finitud. ¿No es eso más valiente que creer en el castigo o la recompensa eterna? Quizá ese sea el verdadero mensaje. No hay última profecía, no hay último papa, no hay fin escrito, solo hay presente, y es nuestro deber vivirlo con claridad, con coraje y con razón.